Complacido estar con ustedes en esta edición de Perfil en la televisora regional de Portuguesa de 11 a 12 del mediodía todos los domingos, como es costumbre. Y esta semana de celebraciones, de recuerdos, de momentos importantes en el país, estamos ya en el cierre de la Semana del Periodista. A propósito que el pasado 27 de este mes se recordó la actividad de los periodistas en Venezuela gracias a esa magnánima idea de nuestro libertador Simón Bolívar de crear la primera emisión de El Correo del Orinoco, que trajo consigo de por sí modernidad para el país, la libertad de expresión, momentos en que Venezuela se debatía sobre la posibilidad afortunadamente conquistada de separarnos del imperio que tenía oprimido a estos pueblos, darle identidad y convertirnos en república. Justamente para celebrar el Día del Periodista, vamos a dedicar este programa, esta emisión, a dos hombres que hicieron historia y marcaron un hito importante en materia periodística. Nos referimos a Andrés Mata, fundador del diario El Universal, y Miguel Otero Silva, fundador del diario El Nacional. Más allá de la suerte de estos periódicos, que todavía existen en unos formatos digitales que no son los acostumbrados, cuando teníamos la costumbre, sobre todo los domingos, de agarrar nuestros periódicos tamaño estándar y desplegarlo, leerlo, disfrutarlo, y la familia que se reunía y compartía y de ello aprendía, porque el mejor libro que puede existir es la prensa. Pero queremos destacar la importancia que tuvieron esos medios y gracias a ellos muchos periodistas se formaron en sus salas y fueron escuela periodística, que queremos recordar para no olvidarlos cuando la profesión del periodismo está atravesando una coyuntura muy difícil. La primera media hora será con Andrés Mata, fundador del Universal. La segunda con Miguel Otero Silva, fundador del Nacional. A continuación. Ni siquiera te pido una esperanza. Piense que mi tortura de vencido a conmover tu corazón no alcanza. Soy bueno, ya lo ves. Nada te pido. Ni siquiera te pido una esperanza. Si lo supiera todo, si tu oído supiera de mi negra malandanza, pero no puede ser. Place a tu oído antes que la amargura de un gemido, la caricia ideal de una alabanza. Aléjome a la playa del olvido, mientras tu nave al porvenir avanza. Adiós, y sé feliz. Nada te pido, ni siquiera te pido una esperanza. Un hombre en el encuentro de dos siglos. Un destino marcado por la contradicción, que es también un signo de su tiempo. Nace en la pobreza, pero su voluntad lo encamina a la prosperidad y el éxito. Sus días transcurren en la soledad del creador sin dejar de ser el poeta más popular de su país. Tal vez quiso ser nuestro primer poeta modernista, pero la posteridad lo consagra como el último de nuestros románticos. La política le dio a probar el exilio, pero su retiro transcurre en la seguridad de un consulado. Andrés Mata, un hijo de su tiempo. En Carúpano, su ciudad natal, a la edad de 12 años, él y otros idealistas tempraneros sacan un periodiquito semanal que quiere ser mordaz e incisivo. Por eso se llama La Avispa y por eso también dura muy poco, lo suficiente apenas para que los carupaneros puedan leer en esas páginas unos versos firmados por un muchacho de pelo alborotado que todos conocen en el pueblo. Algunos años después,
el periódico caraqueño La Opinión Nacional publica unos versos del joven Andrés Mata que hacen decir al cantor de la Vuelta a la Patria: lo cierto y verdadero es que ha empeñado mi gratitud y despertado mi atención a su talento poético, del cual es prueba palpable la pieza literaria con que me ha honrado. Son los años de adolescencia en Carúpano, con su mamá, Cruz María Mata, y sus dos hermanos. Hermenilde, una hermana que casó con un señor Viso, pirata, y Loreto Mata, que era el menor, mi padre. Cruz Mata, una mujer de un temple, de un talento, una mujer que sin haber tenido colegio, porque sabemos todos que ahí no existían, sabía de todo. Formó a Andrés Mata, a Loreto Mata y a Luis Correa. Y además era una mujer de un temple, si se quiere, media macha, porque es que los hijos se metían en alguna cuestión de revolución, ella los acompañaba. Y todo el tiempo, hasta para el exilio y para todas partes, anduvieron juntos. En 1888, el poeta está en Ciudad Bolívar. Trabaja en el periódico local. Tiene novia y es nombrado secretario de la Jefatura Civil del distrito. Son sus años de formación, cuando comienzan a aflorar los primeros poemas de Pentélicas, libro que va a tener una resonancia excepcional en la literatura del país, primera clarinada del modernismo. Chocan unos las copas de menta, en los labios los besos se quiebran, y entre tanto prosigue la fiesta. Van muriendo los ruidos de afuera, van quedando las calles desiertas, y envolviéndose en manto de nieblas, la ciudad fatigada bosteza. A pesar de lo que muchos críticos han dicho, Mata no es un modernista. Ciertamente, si nosotros vamos al examen de su primer libro, Pentélica, podemos encontrar allí que efectivamente él trata de amoldar la expresión de su poesía al molde modernista, pero no lo logra enteramente porque el fondo de su poesía es esencialmente romántico. Y este fondo romántico se va a hacer más preciso en su último libro, que es el libro Arias Sentimentales, que aquí es donde está de cuerpo presente toda la obra de Andrés Mata. En la Venezuela de 1890, ninguna edad era demasiado temprana para sufrir la persecución y el destierro. Éramos un grupo de vencidos, grupo de líricos y de épicos, para el cual no había más que un dilema: la mazmorra del otro lado del Ávila o la tierra del exilio allí enfrente. Su estrecha colaboración con el gobierno de Rojas Paul lo obliga a abandonar el país. Se residencia en Santo Domingo, la República Dominicana, y llega a ser jefe de redacción del diario más importante de ese país, el Listín Diario. Quien se asomaba a las lides políticas o periodísticas siempre tenía la perspectiva de un destierro, de la cárcel, de la persecución, de ser sitiado por el hambre. Eso fue una constante venezolana de todo el siglo XIX y se prolongó hasta gran parte del siglo XX. Podríamos decir, para sintetizar, que era una forma de graduarse venezolano. La noche ahora sobre el mar de tinta, tormenta ruda tras mentida calma, cielo sin astros y la nube encinta, frío en el alma, ni amigos vientos ni benignas olas mi nave guían sobre el loco abismo, y tengo miedo de quedarme a solas conmigo mismo. En 1895, después de su exilio, Andrés Mata pasa a formar parte del brillante equipo de colaboradores de El Cojo Ilustrado, aquella revista que significó el paso adelante de la cultura venezolana en el mundo de habla hispana.
Pero la juventud literaria tiene aliento de renovación. Mata se une a una nueva revista, Cosmópolis, toda una aventura rebelde frente a las normativas del pasado. Pero el sueño será efímero y el poeta brinda por él. Compañeros, hemos triunfado. No nos queda ningún suscriptor. Y por fin, ya está aquí. La doble incógnita del nuevo siglo es también el arranque de un espectáculo que todos aguardaban con impaciencia. Mientras tanto, el tiempo es víctima de la velocidad de la luz. Los primeros tranvías eléctricos recorren las calles de Caracas como flamante avanzada del progreso. Los elegantes concurren los domingos al nuevo hipódromo del Paraíso. Andrés Mata es elegido para ocupar un sillón en la Academia Venezolana de la Lengua, y ya su poesía ha llegado a significar todo un fenómeno de popularidad y desbordante admiración, nada corriente en la Venezuela de entonces, donde solo nombres de caudillos y poderosos encontraban eco en el sentimiento popular. Un llanero, un andino o un habitante de la costa oriental podía llegar al final de su vida sin conocer la capital. Pero los versos de Mata traspasaban distancias geográficas insalvables y eran llevados por la boca del pueblo a los lugares más remotos. La poesía de Andrés Mata estaba presente en todos los álbumes y la gente recortaba los poemas que aparecían en la primera página de los periódicos y los pegaban sobre un viejo cuaderno. Esos poemas de Andrés Mata estaban en aquellas famosas veladas literarias de todos los pueblos de Venezuela, en donde las familias se reunían para celebrar algún gran acontecimiento anual que se hacían bajo los compases de un piano. No te alejes del piano todavía. Al ala brote del marfil del piano, bajo el lirio fragante de tu mano, la tierna y amorosa melodía. Ese adagio tristísimo y arcano dulcifica mi espíritu doliente, como si presintiera por mi frente la inefable caricia de tu mano. Era mujeriego por naturaleza y tenía que serlo porque tenía a las mujeres atrás, porque era la época del romanticismo y todas las mujeres se enamoraban de él por sus poesías. Un hombre muy suave, porque era, por lo mismo que era tan sentimental, era sumamente suave, adorable, encantador. Siempre he dicho que si yo hubiera sido de la época de Andrés Mata, hubiera sido otra de sus enamoradas. Un amor que se va, ¿cuántos se han ido? Otro amor volverá más duradero y menos doloroso que el olvido. El alma es como un pájaro enseñero que ha roto el nido en el ruinoso alero, en otro alero reconstruye el nido. Puede el último amor ser el primero. Mientras más torturado y abatido, el corazón del hombre es más sincero. Tras de cada nublado hay un lucero, y por ruda tormenta sacudido, florece hasta morir el limonero. Un amor que se va, ¿cuántos se han ido? Puede el último amor ser el primero. El país tiene un nuevo gobierno y una vez más hay nuevos propósitos, nuevos hombres, y se renuevan las promesas de pan y libertad. Los pregoneros interrumpen la calma neblinosa de las calles de Caracas, voceando la última novedad impresa. Un nuevo periódico está en la calle. 8.000 ejemplares, 2 centavos el ejemplar. El fruto de una probada vocación periodística que comenzó en la adolescencia va a marcar un hito fundamental en la historia del periodismo venezolano. El Universal lo dirigían Andrés Mata y Andrés Vigas, periodista veterano desde los años 70. El Universal era un periódico
que se orientó a reemplazar un gran diario que estaba desapareciendo en ese momento, El Tiempo. El Universal, manteniendo la candidatura de Gómez para primero el periodo 9 y luego el periodo que iba a comenzar el 13. Sin embargo, desde el primer momento es un periódico de amplia información en donde le dan mucha cabida a las noticias internacionales, a las páginas literarias, a los ensayos científicos, a las notas sociales. A partir de 1913, el régimen de Juan Vicente Gómez se inclina rápidamente al autoritarismo y la represión. La tarea de dirigir un periódico va a significar graves compromisos para quien pretenda ejercerla con responsabilidad e independencia. Se estaba con un pie en la redacción y otro en la rotunda. Años más tarde, un incidente llevará el miedo a la redacción. Esta Caracas de tranvías eléctricos, de coches, de caballos, de muy pocos automóviles y de muy escasa población, no llegaba a 100.000 habitantes, quedó admirada, impactada de algo que vio un periódico de tanta importancia como el Universal, en primera página, un acróstico. Quien lo leyera, bueno, poema romántico, pero por las iniciales del acróstico, leyéndolo verticalmente, decía nada menos, muera Gómez. Naturalmente, Comegén, jefe de talleres del Universal, subió a la dirección y le dijo a don Andrés Mata, mire, Andrés Mata sufrió el susto de su vida porque él incluso había conocido la rotunda, pero la verdad es que no pasó nada porque el general Gómez también sabía que Andrés Mata era un hombre serio que no se iba a meter en esas, digamos, brejeterías. Él creó un periódico es en realidad un instrumento de la opinión pública, una especie de orientador de la conciencia popular, de la enseñanza popular. Pero naturalmente toda acción de este tipo es controvertida y por eso el trabajo, la labor que él hizo desde el punto de vista del periodismo es también una acción de controversia perenne. Estos caraqueños están escuchando por primera vez en la retreta de la Plaza Bolívar el joropo que estaba destinado a convertirse en el himno popular venezolano, Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez. Es el año del pistoletazo de Sarajevo y el comienzo de una catástrofe mundial, la Gran Guerra que estremece la sensibilidad del poeta. Ya la anuncia su heraldo. Vendrá la primavera mañana nuevamente. Mejor que no volviera. El odio empuja el brazo y el mal los corazones. Luchan ebrias y locas más de 20 naciones. Y nadie al fin presiente de la horrible matanza. Dijérase que huye del mundo la esperanza. Y sorda la hecatombe que triunfa por doquiera. Mañana sonreída vendrá la primavera. Andrés Mata toma parte en la vida social de Caracas. Por 2 veces contrae matrimonio. La primera vez con María Teresa Suárez Smith y la segunda vez con Luisa Joyer Lares. Del primer matrimonio le quedó un hijo, pero como ese matrimonio se desgració. Fui soldado y en la brega dolorosa de la vida la traición me abrió una herida y la herida al alma llega. Soldado, brega. Andrés Mata busca la cercanía del mar. Se le ve con frecuencia en Macuto, el balneario de moda. Pero el visitante solitario prefiere los lugares apartados. Andrés Mata conoció a Luisa Joyer en Macuto. Allí se enamoraron y bueno, se casaron y yo creo que fueron muy felices porque él adoraba a Luisa. Y Luisa fue una mujer muy correcta y muy buena.
Tuvieron 2 hijos, Andresito y Lulet. Eres ambigua como el mar, sencilla y compleja a la vez como la ola que el beso de la tarde torna sola sobre los peñascales de la orilla. Bajo el rojo dosel de tu sombrilla, miras desde el peñón inquieta y sola cómo la tarde sobre el mar se inmola y cómo el mar ante tus pies se humilla. Agrupada la gente de la aldea, tus extraños caprichos curiosea y de tu ingenuidad se maravilla. Yo estoy cerca de ti, bajo las palmas, y sueño que se besan nuestras almas bajo el rojo dosel de tu sombrilla. Una de las formas que yo diría más significativas de Andrés Mata es que fue un poeta romántico. Y fue romántico porque supo interpretar los sentimientos de su tiempo, los sentimientos del pueblo de su tiempo. Por eso, al mismo tiempo que es romántico, es popular, porque sabe llegar a la esencia misma del alma de la gente de nuestro país. Gente que lo había leído en los periódicos, que no fue a sus libros, y allí se vio retratado el alma del hombre venezolano, los sentimientos que están en la base misma de todo ser humano, la ausencia, la muerte, el dolor, el amor, todos esos temas que son eminentemente románticos. Por eso, fundamentalmente, por saber interpretar a su pueblo, por saber estar en su tiempo, que es un tiempo de transición entre el modernismo y el romanticismo, Andrés Mata es un poeta romántico y un poeta popular al mismo tiempo. El poeta viaja a menudo a Europa en compañía de su segunda esposa, Luisa Hoyer. Es representante consular del gobierno venezolano en diversas ciudades del viejo continente. Se publica en París su libro de poesías escogidas. El periódico que fundó y dirigió durante una etapa de su vida es ya una institución representativa de la vida venezolana. De tal manera que Andrés Mata, funcionario público, Andrés Mata, cónsul, Andrés Mata, periodista, tiene por sobre todos ellos el otro personaje, el poeta. Para el poeta en plena madurez, Europa es un espacio para la meditación y el goce íntimo. El París recreado en la imaginación tantas veces era como una herencia espiritual de los poetas de entonces. Las visiones del trópico se han ido perdiendo en la distancia, pero la poesía permanece una vez más como el eterno viaje hacia el reino perdido. Le preocupan las noticias que continuamente llegan de Caracas. Ya la conspiración contra Gómez no se fragua en los refugios clandestinos. Ahora, por primera vez, está en las calles y sus banderas son enarboladas por los jóvenes universitarios. En su casa de la Rue Balzac en París, Andrés Mata vive días de retiro y soledad, aquejado por una grave dolencia que le impide toda actividad. Es el momento de intentar el regreso a la patria, aplazado ya muchas veces, pero la jornada ha llegado a su término. Solo la voz inmarchitable del poema es capaz de expresar el balance final. Fue una vida, un claro oscuro boreal, mezcla de puro y de impuro, de presente y de futuro, de real y de irreal. Bebimos el mismo vino turbador, y en nuestra copa el destino puso todo lo divino y lo amargo del amor. Misteriosa es la jornada del vivir, que en la eterna marejada, si el todo se hunde en la nada, también se nace al morir.